Salud mental y salud cognitiva. El primer ponente es el doctor Miguel Arce Rentería y su presentación es deterioro cognitivo leve y progresión a la demencia. Voy a leer un pequeño resumen de su trayectoria. El doctor Miguel Arce Rentería es neuropsicólogo por la Universidad Estatal de San Diego, tiene una maestría en psicología clínica de la Universidad de Fordham y un doctorado en psicología clínica en la misma universidad. Actualmente es profesor en neuropsicología en la Universidad de Columbia y ha colaborado en estudios como el Washington Heights Inwood Columbia Aging Project. Su investigación explora los factores de reserva y resiliencia frente a la demencia por Alzheimer en adultos latinos, el envejecimiento cognitivo y el desarrollo de algoritmos para la clasificación de deterioro cognitivo leve y demencia. Bienvenido. Ok. Bueno, hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Es un honor estar aquí. Le quiero agradecer mucho a lo que organizaron por la invitación. Y especialmente pues yo como siendo mexicano, viviendo fuera del país, sinceramente es un honor estar aquí en la academia para presentar. Les quiero pedir disculpas de una vez porque aunque yo soy norteño, soy de Tijuana, o sea, como dijo Emma, o sea, mis estudios del doctorado fueron en Estados Unidos, entonces todos mis términos clínicos, médicos, científicos me los sé en inglés. Pero voy a hacer lo posible para hacerlo en español, así que si me equivoco aquí, no me juzguen. Mira, entonces estoy muy emocionado de poder hablar sobre este proyecto. Es un proyecto nuevo, de hecho, que nos acaban de dar la beca a los institutos de salud del envejecimiento, del NIA de Estados Unidos, nos acaban de dar. Entonces estoy muy emocionado para poder platicar un poco sobre de qué trata el estudio. Voy a hablar básicamente de lo que hicimos para presentar la información, para argumentar el proyecto y cuál es el plan. Para empezar, me gusta hablar sobre qué es la demencia, ¿verdad? Yo soy neuropsicólogo clínico, y con la demencia me gusta siempre recordar que la demencia es un término general, ¿verdad? No quiere decir una cosa en particular, ¿verdad? Simplemente lo que quiere decir demencia es de que han habido cambios cognitivos tan drásticos que han afectado a la persona que no pueda vivir independientemente en su día a diario, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir demencia, ¿verdad? Y la demencia entonces no es una enfermedad específica, ¿verdad? Es un término general y hay muchas posibles causas a patologías que son que causan la demencia, ¿verdad? Sabemos que comúnmente, pues Alzheimer's, ¿verdad? La enfermedad del Alzheimer's es la más común, pero también seguido con las enfermedades vasculares, Lewy bodies, enfermedades de frontotemporal diseases, pero esos son los números basados en información de Estados Unidos. Entonces, simplemente para tener la idea, entonces la demencia, y hemos estado obviamente aprendiendo con el tiempo que la demencia, aunque Alzheimer's es la que creemos la más común, es una mezcla de muchas patologías al mismo tiempo, sobre todo con la vascular. Pero demencia no es simplemente así como que una persona está bien y luego de la nada está mal. Entonces, con el tiempo se ha creado un término, el deterioro cognitivo leve o Mild Cognitive Impairment, MCI, en inglés, que lo más seguro voy a estar usando esas siglas durante el discurso, ¿verdad? Que el deterioro cognitivo leve, se supone que la idea es de que es una categoría diagnóstica asociada con un mayor riesgo de desarrollar la demencia, que es una etapa de transición entre el envejecimiento normal y la demencia temprana, ¿verdad? Y la idea es de que la diferencia entre el deterioro cognitivo leve y la demencia es de que los cambios cognitivos que han habido, a los déficits cognitivos que hay, no son tan fuertes para afectar su día a diario. Puede que haya un poco de cambio en sus habilidades de hacer sus actividades del día a diario, pero no al nivel que necesita ayuda para diagnosticarlo como demencia. Esa es la idea, ¿verdad?, de lo que es el MCI. Lo que sabemos ahora, pero el MCI a través del tiempo no es totalmente seguro, es muy variable y sobre todo es muy variable en los estudios que sabemos de Estados Unidos y no se sabe muy bien cómo es en países de otras partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica. Por ejemplo, muchos estudios enseñan que de la gente que fueron diagnosticadas con MCI, dentro de un año, como 5 de 15% de ellos desarrollan la demencia. Y luego, pero igual, hay 25 a 50% de las personas que son clasificadas con el deterioro cognitivo leve que de hecho se ponen mejor con el tiempo, ¿verdad?
Porque pueden haber diferentes causas. Hay causas del deterioro cognitivo leve que sea reversible, pero también igual hay diferentes formas, diferencias en cómo se clasifica el deterioro cognitivo leve. Entonces, hay investigadores que han desarrollado una definición más neuropsicológica del MCI, que básicamente se enfoca en clasificar a los participantes basados estrictamente bien enfocados en cómo se usa la data neuropsicológica, en cuestión de desarrollar una base normativa para la referencia, para decidir cuál que está en déficit o no, y cuál tipo de los exámenes que se usan, cómo se crean los dominios. Y, por ejemplo, estudios han demostrado que usando un método más neuropsicológico para clasificar el MCI está asociado con mayor estabilidad diagnóstica a lo largo del tiempo, quiere decir que es menos probable que la gente va a regresar a la normalidad, y una reducción de diagnósticos falsos positivos, más probable que vaya a avanzar la demencia, y está también asociado con biomarcadores del Alzheimer's disease. Pero eso lo hemos hecho ya antes en MEXCOG, con la primera ronda de MEXCOG. Y este es un ejemplo de que, por ejemplo, cómo se puede apreciar una clasificación neuropsicológica del MCI, ¿verdad? De que hay diferentes dominios cognitivos o áreas cognitivas en una evaluación neuropsicológica, y uno puede decir si una persona tiene nada más una área afectada o no. Entonces, que tenga nada más problemas de memoria o problemas de habilidades de funciones ejecutivas o de lenguaje o visoespaciales, o una combinación de varias áreas con o sin memoria. Igual también se puede reunir, también muchos estudios han evaluado en cuanto simplemente si sea uno o más áreas cognitivas afectadas, pero con o sin memoria. Se hace esa distinción porque sabemos que los déficits de la memoria son los que más son asociados con el Alzheimer's, con la enfermedad del Alzheimer's y con desarrollar demencia de ese tipo con el tiempo. Entonces yo voy a enseñar un poco lo que es importante de tratar de ahora comparar esto en el nivel internacional. Voy a un poco de los resultados, porque este estudio, aparte de usar la data de MEXCOG, también estamos usando la de Estados Unidos, el HRS, HCAP y la CIDAD, el de India, también, porque esos son los estudios que ya tienen también una segunda ronda de sus HCAPs, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, aquí estamos enseñando la prevalencia de MCI y también de demencia a través de los diferentes estudios. Lo que es importante ver de que la diferencia de MCI varía, ¿verdad? En Estados Unidos se llegó a 23%, en la ciudad alrededor del 17%, y en México un poquito menos, en MEXCOG, el 13%. Voy a hablar un poquito más de por qué pudiéramos ver las diferencias. Obviamente, aparte de las diferencias del contexto, ¿verdad? Simplemente las exposiciones de los diferentes factores en los países va a variar mucho, ¿verdad? Pero también, de hecho, cómo fue hecho el diagnóstico es muy diferente. Las clasificaciones varían entre cada uno. Pero lo que podemos hacer de que tratar de crear una clasificación armonizada es para tratar de entender cuáles son los factores que son individuales, que son específicos para un cierto país, de aumentar el riesgo de la demencia o del MCI, y que son factores que son no únicos para un país, que sean más general y global, ya que sabemos que la demencia afecta a gente de todo el mundo. Entonces, aquí estoy enseñando, por ejemplo, a datos preliminares dividimos la gente de su primera visita del HCAP, entonces la primera ronda del HRS-HCAP, seguida por el MEXCOG, seguida por la CIDAD, dividido entre si tenían MCI con problemas de memoria o con MCI sin problemas de memoria, que son las figuras de abajo, y con diferentes factores sociodemográficos y salud, para ver cómo están asociados. Sí podemos ver ya ahí, ahorita que el MCI sin o sin memoria, con problemas de memoria en México, la primera fue asociado con mayor edad, con vivir en una zona rural, y también vimos que la depresión, diabetes y tener menos nivel educativo fueron asociados con más probabilidad de tener MCI sin problemas de memoria en México. En Estados Unidos vimos ciertas cosas parecidas, donde MCIs con o sin memoria, problemas de memoria, igual, tener alta edad, y también, aparte de haber tenido un derrame cerebral, un infarto cerebral, fue asociado con MCI con o sin problemas de memoria. Y también vimos que lo que estaba interesante, que en Estados Unidos tener más alta educación fue asociado con más probabilidad de tener problemas de MCI con memoria, ¿verdad? Pero diabetes fue asociado con más probabilidad de problemas de MCI sin memoria. Y en India vimos un poco más diferente. Nada más vimos que a través de con MCI con o sin problemas de memoria fue vivir en un lugar rural. Eso fue asociado con más probabilidad de deterioro cognitivo leve.
pero vimos también que igual fue, al contrario de lo que pensábamos, tener mayor edad fue asociado con menos riesgo de tener problemas de MCI con memoria, y tener más nivel de educación fue asociado con menos riesgo de MCI sin problemas de memoria. Entonces estamos viendo ya ahorita simplemente que hay un patrón, ¿verdad? Que hay ciertas cosas que son parecidas a través de todos los países y hay ciertas cosas que son diferentes, ¿verdad? Obviamente ciertas de estas asociaciones pueden ser guiadas por las diferencias de los contextos y los factores vividos en los diferentes países, pero también igual por las diferencias en la clasificación que usan todos los diferentes estudios. Y ahora, aprovechando con el MEXCAG, que MEXCAG, la segunda ronda de MEXCAG ya salió, ahora vamos viendo por primera vez pues, cómo se ve como en México, a un nivel así, una población, en una población grande, qué pasa con la gente que tenía MCI en la primera ronda de MEXCAG. Vemos que la mayoría, alrededor del 50% de ellos, se quedaron con MCI para la segunda ronda, ¿verdad? Vimos que 25% desarrolló la demencia dentro de 5 años, más o menos es lo que el tiempo entre el MEXCAG, la primera ronda y la segunda ronda, pero luego igual vimos como 24% que regresó a la normalidad para la segunda ronda, ¿verdad? Estos números, aunque vemos que 24% regresando a la normalidad, es parecido a lo que ven muchos otros estudios, ¿verdad? Lo que es importante de esto es que sí está demostrando que el MCI sí está ya capturando algo, ¿verdad? Porque estamos capturando que 25% de estas personas desarrollaron la demencia, a contrario de la gente que no tenía ningún diagnóstico cognitivo. En la primera onda, solamente 8% de ellos desarrollaron la demencia en 5 años. Entonces, estamos viendo que sí está capturando algo, pero obviamente está interesante entender qué son los factores que estarán implicando por qué cierta gente regresó a la normalidad. Para tratar de entender un poquito más de eso, de cómo funciona el diagnóstico de MCI para aumentar el riesgo de demencia y deterioro cognitivo en México, en MEXCAG, pero lo vemos aquí en una regresión logística. Vemos que igual, aunque incluyendo edad, la educación, el sexo o género de la persona, haber tenido un diagnóstico de MCI, sin o con problemas de memoria, simplemente MCI, aumentó el riesgo de desarrollar la demencia independientemente de la edad de la persona, del sexo y de su nivel educativo, ¿verdad? Entonces, igual, demostrando que sí nos está ayudando para detectar quién estará a gente en más alto riesgo de desarrollar la demencia. Pero, al contrario, aquí estamos viendo sobre sus trayectorias cognitivas. Tenemos los diferentes dominios, los 4 dominios de MEXCAG, la memoria, el lenguaje, habilidades ejecutivas y visoespaciales, divididas entre la gente que no tenía ningún diagnóstico en la primera ronda, en rojo, y la gente que tenía MCI en la primera ronda, en azul. Vemos que, al contrario, la gente que tenía MCI no vimos que un decremento más severo en sus habilidades cognitivas a través de los 5 años. Sí lo vemos un poquito más en la gente normal, pero sin embargo no cayeron al nivel de la gente con MCI. Todo lo que esto implica también de que sabemos que por lo tanto simplemente el diagnóstico de MCI no es suficiente para entender qué está asociado con decrementos cognitivos a través del tiempo. Tenemos que estudiarlos un poco más. Dentro de eso, ahora tratar de entender pues, qué son las partes del diagnóstico que se usa para aumentar el riesgo o no de la enfermedad de demencia. Vemos, por ejemplo, comparando la gente que tenía MCI con problemas de memoria o gente sin problemas de memoria, vimos que era más grande la asociación con la gente que tenía problemas de memoria de desarrollar la demencia a través de 5 años. Y estas son regresiones logísticas que ajustamos por edad, sexo, años de educación también. Entonces vemos igual que importante, nos está dando diferente información, clasificar la gente con o sin problemas de memoria. E igual cuando ya vemos a los elementos individuales que se incluyen en la clasificación, que voy a hablar de que incluye si tienen un dominio, una área de habilidad cognitiva con déficit, o 2 o más con déficit cognitivos, vemos que ambos, tener simplemente déficit cognitivo está asociado con mayor riesgo, pero sobre todo si tienes 2 dominios, 2 áreas cognitivas o más, hasta aún más probable que tú vas a desarrollar la demencia a través de 5 años. Y en cuestiones de los otros factores, parte del diagnóstico se usa si informante le comenta, nos dice que han habido cambios funcionales en su día a diario de la persona.
Eso también aumentó el riesgo de que la persona va a desarrollar la demencia, si eso sale. Y la última opción es también si el individuo, el participante, identifica que ellos tienen problemas de memoria. Aquí vemos que igual está asociado con un mayor riesgo, pero no es estadísticamente significativo, ¿verdad? Entonces vemos que tal vez el que el individuo mismo se identifique con problemas puede que no sea tan esencial para capturar quiénes son las personas que van a estar a alto riesgo de desarrollar la demencia. Y como les mencionaba, este es un ejemplo un poquito de las diferencias que hay entre los 3 estudios, ¿verdad? Y el plan de este estudio, que les mencionaba al principio, que nos los acaban de dar del NIA, es tratar de armonizar el proceso de la clasificación de MCI a través de los 3 estudios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cómo se hace el grupo normativo es muy importante, ¿verdad? Porque sabemos nuestros instrumentos neuropsicológicos son afectados simplemente por factores sociodemográficos, como la edad, la educación, que no tengan nada que ver con las habilidades verdaderas cognitivas. Por ejemplo, gente que es mayor de edad simplemente tiene un desempeño diferente en las evaluaciones cognitivas, que no tengan nada que ver con que tengan problemas de salud neurológicos. Entonces se tiene que ajustar por estos factores y tienes que tener un proceso muy cuidadoso para desarrollar un grupo de referencia. Entonces los 3 estudios han hecho diferentes versiones, usando data longitudinal o no. También decidiendo cuál es el nivel de déficit que uno va a decir que es importante para desarrollar, que creemos que tienen un problema cognitivo, y varía. Hay muchos, usando normalmente, por ejemplo, en HRS-HCAP y nosotros en MassCAG decimos si tienes una puntuación 1.5 por debajo del standard deviation de las habilidades de la base normativa, pero en la CIDAD usaron nada más 1. Entonces, eso aumenta el riesgo de tener más niveles falso positivos y cambia la especificidad de nuestros instrumentos, y también igual sobre cuántos dominios tienen que estar afectados para el diagnóstico. Normalmente aquí entre todos los estudios vimos que con 1 es suficiente, pero por ejemplo pueden ver con los resultados que enseñé hace ratito que el tener 2 dominios afectados era mucho más asociado con desarrollar la demencia. Entonces posiblemente indicando pudiéramos hacer ese cambio, eso cuánto nos va a ayudar a mejorar la identificación de la gente con demencia. Esto es un ejemplo de que sobre cómo los datos longitudinales se tienen que usar para cambiar los bases normativos, porque la idea es de que gracias a poder usar data longitudinal, podemos quitar a la gente que creemos que van a estar a alto riesgo de desarrollar un tipo de demencia, ¿verdad? Que queremos quitar a gente que hayan muerto, que hayan fallecido entre las visitas, y que tengan deterioro funcional cognitivo reportado por los familiares. Y luego tenemos que ajustar por los factores demográficos que mencioné. Por ejemplo, ahí los puntos rojos son los ejemplos de personas que fallecieron, pero igual estaban incluidos en la base normativa primero, o la gente que tuvo un decremento muy severo clínico. Y por último, pues como menciono, los próximos pasos es armonizar los ingredientes, básicamente los diferentes pasos que son para clasificar el MCI. Este es un ejemplo de lo que hemos hecho, ya empezado a hacer con el MaxCog, que se está usando en el HRS-HCAP, pero igual tenemos que hacer muchas modificaciones. Y para concluir, entonces el plan es de que pues ahora vamos a hacer eso, armonizar el MCI, la clasificación de MCI internacionalmente a través de esos 3 estudios para ver el curso de MCI en estos 3 países y tratar de entender cuáles son los factores individuales o globales que se llama para cada país que están asociados con el curso de MCI, que queriendo decir ¿Qué va a predecir que la persona tenga con MCI va a avanzar a la demencia? La gente que no tenía nada en la primera visita, cuál es el riesgo de desarrollar MCI, y también entender bien el patrón de cuánta gente regresa a la normalidad y tratar de entender cuáles son los factores que están incluyendo eso. Entonces, queremos aprovechar los datos longitudinales del HCAP para mejorar la clasificación del deterioro cognitivo leve, particularmente en entornos de países de ingresos bajos y medianos, ¿verdad? En los que era necesaria la adaptación del HCAP. Igual, y una clasificación mejorada, ¿verdad? del deterioro cognitivo leve nos ayudará en la identificación temprana de las personas con mayor riesgo de tener un pronóstico cognitivo deficiente, para quienes se deben priorizar las intervenciones. Y el estudio de factores de riesgo y resiliencia únicos y compartidos para el MCI y la conversión de MCI a la demencia nos informará en el desarrollo de estrategias de prevenciones e intervención para el Alzheimer's disease a nivel mundial.
Entonces, para hacer agradecimientos, quiero empezar mencionando, este proyecto es una colaboración con mi colega, la doctora Emily Briceño, de la Universidad de Michigan. También quiero agradecer a la gente de mi laboratorio, a la doctora Strangman y estudiantes Kylie Kersher, Roxana Flores, y obviamente también la gente del equipo de MEXFAG, en particular a los doctores Joseph Sainz, Silvio Mejía, Rebecca Wong, del HRS HCAP, a Kenneth Langa, el doctor Kenneth Langa, me faltó también la doctora Jennifer Manley y Rich Jones, y del equipo de la ciudad también darle gracias a todo el equipo, pero también a Alden Gross y a Chin Cook Lee, y obviamente también le doy gracias a todos los participantes al nivel mundial por participar en estos estudios. Gracias.